El estancamiento económico es una situación en la que el Producto Interior Bruto de un país crece a una tasa muy baja o nula. A su vez, los salarios casi no aumentan. A diferencia de la recesión económica, en el estancamiento no observamos una caída de la actividad productiva, sino un aumento. Sin embargo, este es reducido, por lo que no impacta en el mercado laboral. ¿Cómo se llega a una situación de estancamiento económico? Para los economistas clásicos, a largo plazo la economía siempre vuelve a una situación de equilibrio. Es decir, a corto plazo se pueden producir fluctuaciones en el PIB, pero a largo plazo se regresa a la situación inicial como consecuencia de la propia dinámica económica. Esto significaba, en la práctica, que existía un límite al crecimiento económico. La razón residía en que la función de producción de la economía presentaba rendimientos marginales decrecientes para cada uno de los factores productivos. Las principales características del estancamiento económico son que puede ser aplicable no solo a países, sino a industrias y empresas. El PIB sube a tasas tan bajas que pueden ser incluso menores a la tasa de natalidad. En este caso, se reduce el PIB per cápita. No es una situación aislada que dura un periodo de tiempo, sino que se prolonga a lo largo de él. Los gobiernos pueden aplicar medidas para salir del estancamiento, por ejemplo, una política monetaria expansiva para alentar el consumo. El estancamiento económico también puede entenderse desde la ley de rendimientos decrecientes. Según esta teoría, si aumentamos uno de los factores de producción y mantenemos los otros fijos, la producción final crecerá a tasas cada vez menores, pudiendo incluso con el tiempo llegar a caer. Entonces, si un país aumenta únicamente, por ejemplo, la mano de obra, pero no el capital ni la tecnología al mismo ritmo, el PIB se disminuirá. En nuestro país se evidenció el deterioro de las actividades económicas a causa de la pandemia, lo cual incidió directamente en las condiciones de empleo de millones de personas, como la disminución de la jornada laboral, esta incentivando el empleo informal y el incremento del desempleo. Todos los sectores se vieron afectados por la pandemia, sobresaliendo aquellos de alojamiento, turismo, servicios de alimentación, manufactura, comercio y de actividades artísticas, entretenimiento y recreación. Para el trimestre móvil junio-agosto del 2021, la tasa de desempleo para los hombres fue de 10,6%. En la población juvenil, los jóvenes siguen siendo el grupo poblacional con mayores desventajas en el acceso al sistema laboral, ya que son los primeros en ser despedidos y los últimos en ser contratados. Y es que según un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la tasa de desempleo juvenil para junio del 2021 alcanzó el 23,3%, superando la tasa nacional que se ubicaba en el 14,4% para el mismo periodo. En la población femenina, según registros del DANE, la tasa de desempleo en marzo del 2021 llegó al 18,8%, frente al 16,1% de hace un año. Esto debido a que la pandemia afectó actividades económicas que más estaban siendo representadas por mujeres, como son las actividades del servicio doméstico, comercio minorista, actividades de servicios personales y toda la atención del sistema de salud. Otra de las razones es que millones de mujeres en Colombia dejaron su trabajo para asumir responsabilidades familiares en el hogar. Estas cifras se traducen en millones de personas y hogares con menos calidad de vida, puesto que al tener menores recursos económicos, son menos las necesidades que se pueden satisfacer, como el alimento, vestuario, educación, entre otros. La migración y la desintegración de la familia en numerosas ocasiones debido a que el proveedor del hogar debe buscar otro destino para garantizar el bienestar económico de su familia, y la baja autoestima, ya que para muchos el trabajo representa una identidad y entre las consecuencias del desempleo está que la persona se sienta insegura y desvalorizada. Además, que en muchas ocasiones el desempleo significa aislamiento social. En la actualidad, gracias a la reactivación de empleos, para el mes de agosto del 2021, la tasa de desempleo fue de 12,3%, lo que representó una reducción de 4,5 puntos porcentuales. Según las cifras del DANE, la brecha laboral y de empleabilidad entre hombres y mujeres
sigue siendo mejor para los primeros, teniendo en cuenta que gracias a la reactivación del empleo, el 57,3% de los hombres se reactivó de manera dependiente y el 51,2% de las mujeres de forma independiente. Para la población joven, la tasa de desempleo se ubicó en un 21,5%, registrando una disminución de menos 6,5 puntos porcentuales frente al trimestre móvil junio-agosto del 2020. La devaluación es la desaparición del valor nominal de una moneda corriente frente a otra moneda. Esta devaluación puede tener muchas causas, entre estas una falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. Esto porque el dólar es el principal refugio de la economía mundial. Las monedas latinoamericanas han perdido valor en la medida que empeoran las perspectivas económicas. Latinoamérica es una zona muy expuesta al comercio internacional y como China es el principal socio comercial de la región, el coronavirus le está afectando directamente. Además, dado que la región es exportadora principalmente de hidrocarburos y materias primas, al bajar la demanda del petróleo y los productos como el cobre, el maíz, la soja, el níquel, entre otros commodities, aumenta la incertidumbre sobre el futuro económico. Es por eso que grandes inversores prefieren refugiar sus capitales en el dólar, particularmente en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ante los negativos pronósticos de crecimiento económico a nivel mundial y regional. También analistas económicos llegaron a sugerir al país que dolarice su economía, como lo señaló el estadounidense Steve Hike. Además de esto, cabe mencionar que aunque muchos creen que el dólar caro no afecta a sus bolsillos, el precio cercano a 4.000 impactará directamente a los colombianos a través de los productos que provienen del extranjero, que conforman el índice de precios del consumidor IPC y que por ende hacen parte de la canasta familiar. Esto debido a que del total de 443 elementos que componen la cesta básica, el 19% es importado. Turismo, porque es mucho más caro para un latinoamericano viajar a países donde se requiere pagar en dólares, debido a que hay un aumento en los precios de los tiquetes aéreos, hoteles, servicios de renta de automóviles, entre otros. Importaciones. Mientras más sube el dólar, más aumenta el precio de los productos importados. Eso lo vemos en los productos como vehículos, transporte, energía y tecnología. Esto lo explica Diego Mora. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Esta refleja el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios del consumidor, IPC. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costes, que esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta, lo que hace que el productor busque mantener su margen de ganancia incrementando sus precios. Y por último, la inflación autoconstruida, que esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento de futuros precios y entonces se comienza a ajustar esto desde antes para que el aumento sea gradual. Como sabemos, en la pandemia se registró la más baja inflación en 6 años y medio. En la actualidad, después de la pandemia, la inflación de Colombia superó el rango de la meta del Banco de la República y llegó al 4,33%, como podemos observar en la tabla. El Departamento Administrativo Nacional, el DANE, dio a conocer que la inflación en Colombia varió 0,38% durante septiembre de 2021 y 0,45% que fue en agosto. El informe de DANE en esta época actual deja ver que las mayores variaciones mensuales de la inflación en Colombia se dieron en recreación y cultura. 0,77% alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,76% y transporte 0,59%. De otro lado, solo una de las dos actividades que mide el DANE informó una caída de la variación mensual del costo de vida, es decir, educación, menos 2,30% podemos observar. De esta manera, la inflación de Colombia en el año corrido también ya superó el rango de la meta del 4% del Banco de la República y alcanza 4,33%. En comparación a 1,4% que fue el resultado del 2020 y la anual que ya había superado el rango del emisor en agosto, que llegó al 4,51% frente al 1,97% de hace un año. La pobreza. De acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU,
Es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, entre otras. Por lo general, se muestra de forma más intensa en los países que están subdesarrollados, así como en vías de desarrollo. ¿Cómo se mide la pobreza? La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones, tales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entre estos indicadores cabría destacar los siguientes: índice de desarrollo humano, índice de pobreza humana. Tipos de pobreza. Entre los tipos existentes de pobreza están pobreza extrema, relativa, absoluta, infantil, rural, material, estructural, urbana y social. Causas de la pobreza. Existen una serie de factores que acaban generando grandes desigualdades entre los habitantes del planeta. Entre estas causas destacamos las siguientes: corrupción como la principal, enfermedades, epidemias y pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, tejido empresarial débil, elevadas tasas de paro, cambios climáticos, mal uso de los alimentos, mala distribución de la renta, déficit de cooperación internacional, entre otros. Las consecuencias de la pobreza serían elevada mortalidad, escaso desarrollo de innovación, desarrollo de enfermedades, violencias y delincuencias, desequilibrios mentales, esclavitud, organizaciones mafiosas, escaso nivel educativo, poco desarrollo humano. Actualmente, la amenaza más reciente e inmediata para la reducción de la pobreza, conocida como la pandemia de COVID-19 coronavirus, ha desencadenado un desastre económico mundial, cuya onda expansiva sigue propagándose. Sin una respuesta mundial adecuada, los efectos acumulativos de la pandemia y sus repercusiones económicas, de los conflictos armados y del cambio climático se cobrarán un alto costo humano y económico hasta bien avanzado el futuro. Las últimas investigaciones sugieren que, casi con toda seguridad, los efectos de la actual crisis se harán sentir en la mayoría de los países hasta 2030. La crisis es ahora inalcanzable si no se adoptan medidas políticas rápidas, significativas y sustanciales. Según artículo BBC, la historia demuestra que actuar sin dilación y de forma colectiva puede ayudar a enfrentar esta crisis.